tú en el 2021 me pusiste y me platicaste por ahí que viviste un momento de depresión, de ansiedad. Sí. Yo quiero que me platiques cómo fue eso, que a lo mejor mucha gente se va a identificar contigo y va a conocer esta parte, ¿no? Claro, yo todo mi 2000, desde febrero 2021, febrero-marzo, me llama justamente Big Papi para cantar en uno de sus grupos, pero estaba todavía la onda de la pandemia. Yo acepto porque era como generar dinero. Claro. Me empezó a ir muy bien, tenía evento 3 veces a la semana, entonces era como mucho trabajo y no paraba, de un bar a otro. En su momento para mí era wow, porque era como, era todo muy fácil, era todo muy sencillo, tenía otra mentalidad, era como, pues, soy un gran artista y me veo muy bien. Físicamente me considero guapo, aparte que reaccionaba a la gente, porque literal, así lo tengo que decir y tengo que contarlo porque de ahí viene la parte más linda. Siempre terminando cada evento había una, por así decirlo, una presa que cazar, ¿no? Claro. Y siempre era de, pues algo tengo, porque siempre terminaba ligando, ¿no? O sea, para mí triunfar un fin de semana era que ya me había besuqueado a alguien. Ok. Para mí eso era triunfar. Ya me había besuqueado a alguien, ya había conquistado a alguien, ya alguien le había llamado la atención. ¿Por qué? Porque detrás de mí había este chavo adolescente con una autoestima tan baja que cuando empecé a vivir estas cosas en la música, de que había gente que fascinada y que así como que se deslumbraba, yo era como, pues wow, por fin tengo todo lo que soñé. Y era el reconocimiento de la gente, porque alguien terminaba de cantar y me decían, estás perrísimo, cantas increíble, te ves increíble. Y tenía una amiga compañera que es Adriana, que la quiero mucho. Ella siempre me decía, resulta que, lo puedo hablar textual, ¿no? Los hombres más guapos te voltean a ver a ti y a mí los más feos. Y literal, ¿no? Era como ella se le acercaba a alguien, era el más como feíto, y acá con Yayo se le acercaba el tipo de 1.80, güero, ojos verdes, así literal. Claro. Entonces mi amiga era como, te odio, o sea, y yo así de, sorry, así, ¿no? En su momento. Lo siento, ¿no? Adrianita. Lo siento, Adriana. Trabaja en ti. Acá. Oye, sí, ¿no? soporta. Entonces yo me sentía en la gloria. Claro. Y empecé a canalizar mal las cosas, porque ya no era si cantaba bien o no, si hacía un buen show o no. Ya era como, pues, toca ligar, ¿no? Sí. Alguien más que me voy a ligar. Y caes en un estado donde te das cuenta, empiezas a llenarte de cosas que crees que son importantes, y llega un punto donde te das cuenta que no lo es. Sí. Estás un fin de semana en tu casa, estás un fin de semana en un antro, y al otro día en la mañana estás solo en tu cuarto. Estás en un show espectacular delante de mucha gente, y al otro día estás en un hotel solo y sin nada adentro. Exacto. Vacío. Entonces había un vacío enorme en mi corazón. Yo creía que lo tenía, que estaba pleno y lleno, y no es cierto. Era un vacío enorme, porque no había nada seguro, no había nada concreto, porque tal vez, aunque siempre tuve trabajo, yo sabía que en algún momento tal vez no iba a ser así. Claro. O tal vez las personas con las que yo ligaba al otro día, ni un mensaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces me empecé a dar cuenta que no tenía ningún sentido. Empecé a aborrecer subirme a cantar en escenarios y a pelear con eso. Tenía muchas fechas pactadas para cerrar ese año 2021 y yo no quería subirme a cantar. Y tenía que hacerlo porque era un compromiso. Claro. Y lo hacía a la fuerza. Y era luchar, hasta que desemboca en una ansiedad terrible y una depresión de la cual no me podía levantar de mi cama, de la cual bajé muchos kilos, en la cual no quería nada de mi vida, no quería vivir. Había noches que aunque yo sabía que existía un Dios, nunca había tenido una experiencia con él, y yo le oraba y le decía, si existes, te pido que no me dejes amanecer mañana.
O sea, que hoy en la noche me lleves contigo. Claro. Y venía el otro día y despertaba y estaba desolado. Era una desolación en mi corazón horrible. Y yo venía la noche de vuelta y le decía, si existes, te pido no despertar mañana. Y nada. Y era muy duro porque era una ansiedad. A mí me daba pánico todo. O sea, era como en mi casa alguien tocaba la puerta y yo entraba en un estado de pánico. No te puedo explicarlo, o sea, lo que viví, claro. Porque es algo que no se puede explicar, ¿no? Y mucha gente dice, ay, relájate. No puedes. Échale ganas porque estás en depresión. No puedes. Recuerdo que mis papás me decían, levántate hoy de la cama. 3 minutos, intenta hacer algo, hacer ejercicio. Y yo me paraba de la cama y yo creo que pasaban 30 segundos y no podía. Me volvía a acostar. Y venía mi papá del trabajo cuando venía del trabajo y me lloraba hacia un lado y me decía, lucha. Y yo ya no puedo y ya no quiero. Y te imaginas para unos papás escuchar eso. Y en mis momentos de pánico, en una mano tenía a mi mamá y de la otra mano tenía a mi papá. Y no había manera de explicar lo que sentía. Porque eran etapas de pánico y frustración y depresión en la que cuando no estaba completamente deprimido estaba en un ataque de pánico. Claro. Durante el día. Eran muchos bajones. Y hasta que una noche, un día en la tarde, me habla mi tía de Agua Dulce y me dice, hijo, yo sé que tú no sabes mucho de las cosas espirituales, pero quiero llevarte a alguien que ora, para que ore por ti y vas a estar bien. Y yo le decía, no creo, tía. Le he pedido a Dios y no me hace caso. Entonces, no digas eso. Voy a ir a tu casa. Ella en Agua Dulce viviendo. Okay. Mañana me voy en un taxi y te voy a llevar una persona que va a orar por ti. Llegan ese día, al otro día, o sea, fue así, boom. Sí. Llegan y viene con un hermano de ella, oran por mí, no pasó nada. Y al otro día vuelvo a despertar. Cada día era peor, Abraham. Cada día que pasaba era peor. Yo veía mi celular y eran, por ejemplo, 7:50 de la noche. Dejaba mi celular y parecía que pasaban 3 horas. Agarraba mi celular, 7:52. Habían pasado 2 minutos y yo sentía que eran horas. Y al otro día llega mi papá, después de lo de mi tía, y me dice, me encontré un amigo en el taxi y me dicen que quiere venir un pastor a verte. Y yo le dije no, porque ayer vinieron y no pasó nada. Y me acuerdo que ese día ellos iban a llegar en la noche, era un miércoles. Y ese fue el peor día de mi vida, me acuerdo. A las 7 de la noche, ellos iban a llegar a las 9, después de un culto de ellos. Y eran como las 8:40 y pasaba 1 minuto y yo sentía que eran 2 horas y no llegaban. Había una esperanza en mí todavía, a pesar de que yo sentía que no. Y llegan a mi casa. Llega el que hoy es mi pastor. Y empiezan a platicar conmigo. Yo destrozado completamente, ¿no? O sea, en un estado destrozado. No me cortaba la barba. Llevaba como 1 mes y medio con la barba, que me crece muy rápido. Entonces me ven y me dice mi pastor, tienes algo muy especial. Eres muy carismático, a pesar de que yo estaba en un estado, creo que ellos, mientras ellos me hablaban, yo estaba así. Claro. Y Dios va a hacer algo contigo. Dios te puede levantar, pero tú tienes que tomar la decisión. Y yo, pues sí, a ver qué pasa. Y me dicen, ¿quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo sí. Ya no perdía nada. Claro. Y me hacen dar la oración de fe cuando aceptas a Jesús. Y recuerdo que el día antes no había pasado nada. Y cuando estaban orando por mí, yo estaba orando. Me acuerdo que fue que yo lloraba mares y gritaba. Y era una cosa que yo decía que está pasando en mi cabeza, ¿no? Sí. Pero era porque
Desde ese momento ya realmente ahí Jesús, Dios estaba entrando en mi vida, ¿no? Y fue muy duro, fue una guerra, porque levantarme fue complicado, porque yo, a pesar de que me habían dicho, Dios te va a levantar, yo no creía. Yo decía, no, yo lo que necesito es un psiquiatra, un terapeuta, y así me voy a levantar. Sí. Y estaba llegando a la iglesia y yo decía, no, esto no es mi lugar. Yo necesito un terapeuta, y no le permitía yo a Dios hacer algo en mí. Claro, te resignabas a esa parte. Mi corazón todavía estaba bloqueado. Sí. Y lo seguí intentando, buscaba terapeutas, en YouTube veía terapeutas y no pasaba nada. Yo seguía mejor, pero todavía no estaba, no me sentía no estabas bien. al 100 aún. No. Sabía que habían cosas en mi corazón. Hasta que pasaron 2 meses y un día me cansé y le dije a Dios, pues ya, lo intenté todo, ahora quiero que tú seas el que obres. Y a partir de ahí, ¡pum!, todo cambió realmente. Como que todas mis cargas, mis traumas, mis pesos se fueron y empecé a vivir realmente todo lo que he vivido desde ese 2000, ya era 2022, hasta acá, que han sido regalos de Dios enormes y que he tenido unas experiencias con Él increíbles.